Les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que aquí estamos en esta mañana contentos, ¿verdad, hermanos? Aquí estamos contentos, uno porque estamos en la casa del Señor y otro porque hoy tenemos bautismo, gloria a Dios. Entonces es una causa de alegría para nosotros porque quiere decir que la palabra del Señor se sigue cumpliendo. Lo que dijo el Señor, o lo que dice la palabra del Señor ahí cuando los apóstoles dice que anunciaron el evangelio del Señor Jesús y ese día fueron bautizados como 3,000 personas, dice. Pero al último termina diciendo que el Señor añadía cada día, dice, a los que habían de ser salvos. Entonces hasta el día de hoy se sigue cumpliendo esa palabra del Señor, que sigue, el Señor sigue llamando, sigue añadiendo a su pueblo, a los que han de ser salvos, porque otra vez no es todo, no son todos. Por eso cuando leemos ahí en el Evangelio de Juan 3:16, dice ahí que ahí dice que de tal manera, dice, amó Dios al mundo, dice, ¿verdad? Al mundo, como que da de entender que es toda la humanidad entera. Por eso dice al mundo, que ha dado Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así dice. Pero ya cuando regresamos allí en Mateo, dice, creo que es 24, donde dice que el Señor vino, dice, no vino para ser servido, sino para servir. Así dice, ¿verdad? Vino para servir. Y luego usa una frase, dice, el último, dice, el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir. Pero luego dice, gloria a Dios, es 28, hermanos, dice, como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir. Y luego dice, y para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos dice? Por todo el mundo, por toda la humanidad, por todos los seres humanos. Dice, por muchos. Gloria a Dios, ¿verdad? El Evangelio de Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Pero aquí dice que vino para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Muchos es que no son todos, van a ser muchos van a ser rescatados, pero no todos otra vez. Pero gracias a Dios, hermanos, que entre esos muchos o pocos, otra vez dice la otra escritura, dice que muchos procurarán entrar y no podrán, dice. Pero aquí, hermanos, gracias a Dios que a nosotros, la misericordia del Señor fue para con nosotros de que pudimos ser parte o pudimos oír esta palabra y poder recibirla. Gloria a Dios. Y este es el privilegio que el Señor nos ha dado de poder ser parte de su pueblo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque hoy tenemos bautismo y aquí están nuestros hermanos, los jóvenes, los muchachos que este día se les fue concedido también este privilegio de ser parte de este pueblo que ha sido rescatado. Gloria a Dios. Así dice, ¿verdad? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, hermanos. Y así como estamos oyendo, pues antes de que nos cansemos, porque así es nuestra condición, un rato estamos viendo, un rato nos cansamos. Creo que vamos a repasar
el estudio de la palabra del Señor que ya de por sí hemos leído, hemos estudiado, hemos oído. Y esta una vez más pues podemos volver a repasarlo para que sea el Señor el que nos siga ayudando, siga iluminando nuestra mente, nuestro entendimiento, para ir entendiendo poco a poco la palabra del Señor, hermanos. Ya también la semana pasada hemos oído, no más bien el servicio pasado, el jueves y el domingo, yo también hablé un poquito sobre lo que es caminar con el Señor. Y otra vez volvimos a escuchar y después vamos a seguir leyendo la palabra del Señor para ir cada día mirando qué es la voluntad del Señor para con nosotros. Porque la palabra del Señor es amplia, es profunda y cada vez que oímos aprendemos un poquito más y así vamos a estar aprendiendo hasta que el Señor nos recoja. Gloria a Dios. Y creo que vamos a... Gloria a Dios. Vamos a vamos a repasar este estudio, hermanos, que tenemos aquí. Del bautismo, gloria a Dios. ¿Por qué nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús? Dice en este librito que tenemos, aquí nos explica de la palabra del Señor. Así como hemos repetido muchas veces, alguien puede pensar, pero ¿por qué leemos esos libritos que no podemos leer la palabra del Señor? Es que la palabra del Señor está explicada en este librito, gloria a Dios. Por eso es que lo usamos como guía. No es que este sea un libro que se salió de otro libro o que no sea de la palabra del Señor, sino que es el estudio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Este librito se llama La importancia del bautismo en agua. Gloria a Dios. Y las escrituras básicas básicas que se usan es esta que encontramos aquí en Mateo capítulo 28 y 19. Gloria a Dios. Dice esta escritura así, hermanos. Ya usen su Biblia para que lean, hermanos, porque la palabra de Dios es espíritu. Cuando leemos, esta palabra entra en nuestras vidas y opera en nuestros corazones, la palabra de Dios. Dice 28:19, dice así: por tanto, dice, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la palabra que fue dicha por el Señor, o el Señor dio a sus discípulos, o también sus apóstoles, como se llamaron, o como se nos dice la palabra del Señor, que fueron el fundamento de lo que dice ahí Efesios 2:28. Ahora dice Marcos 16:15, dice: gloria a Dios. De los 4 evangelios se nos da una escritura de cada uno de los evangelios, y otra de las escrituras es aquí en Marcos 16:15 al 16. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice así, el verso 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y el 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Así dice. Por eso es importante mirar lo que dice
de los 4 evangelios, porque hay un punto que, como en Mateo no dijo, ya dice aquí, y un punto que no dice aquí ya lo dice en Lucas. Y luego en el evangelio de Juan también dice otro punto. Entonces, ¿qué notamos en la primera escritura que leímos? Notamos que el Señor estaba dando el mandamiento de que se tenía que ir, doctrinar o enseñar a los gentiles, enseñar a todo el pueblo, a todos los que escucharan la palabra del Señor. Da el mandamiento, el primer mandamiento, da de que bautizándolos, bautizarlo, del bautismo. Pero aquí dice en el nombre. No sé si ustedes han leído o se han dado cuenta, hermanos, cuando leemos, cuando dice aquí que no dice en sus nombres, y ni tampoco no dice en los nombres, sino dice en ¿qué? El nombre. El nombre es un nombre singular, no son 2, no son 3, no son varios, es el nombre. Así dice, el nombre. Y ese nombre es el mismo nombre, dice, del que es Padre, y ese nombre es el mismo nombre del que es Hijo, y es el mismo nombre del que es el Espíritu Santo. Ese nombre es un solo nombre, por eso es en el nombre. Y alguien va a preguntar, ¿y quién es este Padre? ¿Y quién es ese Hijo? ¿Y quién es ese Espíritu Santo? Bueno, ese es un tema que ya también hemos oído varias veces, pero así en breve para que tenga la noción de lo que estamos leyendo. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Gloria a Dios. ¿Quién es? Es el Señor Jesús. Nada más así breve, rapidito para probarlo aquí con la palabra del Señor. Dice en Isaías 9:6, no es otro, es el mismo. Hay una explicación clara de la divinidad, que Dios es uno, pero no es eso del tema que vamos a leer, solamente en breve leemos aquí para que confirme nuestras mentes que quién es este Padre, quién es este Hijo y quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es? No dice quiénes son ellos, sino decimos quién es Él. Él es el Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo. Y ese es otro tema que ya hemos oído. Pero solamente cito eso para que miren por qué dice así allá. 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Que aquí en la escritura la profecía estaba anunciando la venida del Señor Jesús, su manifestación en carne aquí. Por eso, como dice el apóstol Pablo cuando dice que Dios, primera de Timoteo 3:16, ¿cómo dice? Dios, ¿qué fue hecho? Ha sido manifestado en carne. Y esta profecía es la que está anunciando ese día cuando Dios iba a ser manifestado en carne. Es esta profecía. Y eso sucedió en el día que el Señor Jesús se manifestó en carne. Pero aquí dice, un niño, dice, nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego dice, y el principado sobre su hombro. Pero dice, es un niño y nació, dice, o es nacido, nos es dado, dice, nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro. Pero ahí dice que llamaráse su nombre de ese niño, dice. ¿Qué sería su nombre? Admirable. Sería su nombre consejero. Sería su nombre Dios fuerte. Y luego, ¿qué otro nombre? Padre eterno. Príncipe de paz. Porque no son nombres literales, un nombre simplemente un nombre, sino que es el atributo de Dios, son sus atributos. Dios es Padre porque engendró primero su
su presencia, su cuerpo visible, engendró sus hijos, que somos el resto de sus hijos, el pueblo de Dios. Dios es Padre, pero Dios es Dios por cuanto Él es el que existe por sí mismo. Él es Dios, pero es Padre por cuando engendró. Gloria a Dios. Y es hijo, dice, cuando engendró también su imagen visible. Y esa imagen visible es la que miran o miraron los profetas, los patriarcas, y también lo que se puede ver en Dios. Pero Él es el mismo. Por eso dice que este niño es admirable, es consejero, es Dios fuerte, pero también es Padre eterno. Por eso cuando aquí dijo el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero lo que miramos es que dice en el nombre, no dice en los nombres. Ahora lo que miramos aquí en Lucas es que dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y el 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo, dice. Ajá. Y luego dice, mas el que no creyere, será condenado. Aquí también está hablando de la importancia de el que creyere es necesario ser bautizado, pero agrega otro punto más que no miramos aquí en Mateo, hermanos. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué otro punto más miramos aquí? El que no creyere, dice, estamos leyendo Marcos 16, 15 al 16. Y en el verso 16 es donde dice, el que no creyere, ¿qué va a suceder con él? Dice, será condenado. Y es lo que no dice aquí en Mateo. Gloria a Dios. Pero aquí en Marcos lo dice. Por eso es importante mirar las escrituras de los 4 evangelios y mirar qué punto dice aquí y qué otro punto dice acá. Eso no quiere decir que uno le quitó y el otro le añadió, sino que eso es lo que sucedió, es que pusieron hasta donde captaron. Aquí Mateo captó este punto, lo puso, y el otro captó otro punto aquí y lo puso. Y en otra escritura vamos a mirar otro punto, dice así, mira, aquí está en Lucas 24, dice, gloria a Dios, tienen el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 47. Y la explicación de esta escritura es que este mensaje les dio el Señor a sus apóstoles en el último momento cuando fue ascendido, ¿verdad? Al cielo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí captan lo que estoy diciendo? Este mensaje o este mandamiento el Señor les dio, este mandamiento a sus apóstoles, terminando, dice allí, terminando dando ese mandamiento el Señor, ascendió, ¿verdad? Fue el último momento que estuvo con sus apóstoles y les dio este mandamiento. Pero aquí miramos otra vez qué dice Lucas, dice, capítulo 24, verso 47. ¿Ya lo tiene, hermanos? Y que se predicase, ¿cómo dice? En su nombre, dice, ¿verdad? En su nombre. El arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Gloria a Dios. Y aquí dice, y que se predicase. ¿Por qué ya no dijo aquí? ¿Por qué Lucas no dice aquí como dice Mateo, verdad? Mateo, ¿qué dice? Bautizándolos, ¿en qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Lucas, vamos a suponer que no puso esos 3 atributos de Dios, sino nomás dijo, ¿en qué? ¿En qué? En su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Ahí estaba hablando Lucas y Mateo volvió a mirarlo, y ¿qué diría Mateo? ¿Por qué Lucas excluyó lo que yo dije? Yo dije en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y Lucas nomás dijo en su nombre. ¿Por qué lo excluirá? Gloria a Dios. ¿No sería así?
No, porque lo que dijo Mateo, eso es lo que quiere decir lo que dijo aquí Lucas, en su nombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere decir, que no son en los nombres, es solamente en su nombre. Por eso cuando Mateo escribió así, ya Lucas puso nada más en su nombre, porque eso es lo que quiere decir lo que puso Mateo aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es solamente un nombre. Gloria a Dios. Así. Por eso vamos a ir dando hasta llegar de que cuando llegue este mandamiento se puso por obra, todos declararon ese nombre que es solamente un nombre. Gloria a Dios. Amén. Pero ahora dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 3. Llevamos leyendo de Mateo, Lucas, Marcos y ahora vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 3, verso 5 dice: ¿Ya lo tiene, hermanos? Respondió, dice, el Señor Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ajá. Aquí está hablando también, el Señor estuvo aquí cuando estaba hablando con Nicodemo. Aquí agrega, dice que, o no agrega, sino aquí dice otro punto más que notamos del bautismo. Porque aquí dice, lo que de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué va a suceder? Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Está marcando la importancia del bautismo, de ser bautizados en el nombre del Señor, pues, del Señor Jesús. Cuando dice del agua, entendemos que se refiere del bautismo, porque hay otros que dicen que en este tiempo hay ¿cómo se puede decir? Hay gentes o hay personas o hay cristianos que enseñan que si alguien cree, solamente levante la mano, diga, yo creo y recibo al Señor Jesús como mi Salvador. Es todo, no es necesario ir al bautismo. Así creen otros, ¿verdad? Así dicen algunos. Y también cita en la escritura lo que pasó ahí en Lucas, creo que es 23, 24, donde el Señor le dijo a aquel que estaba colgado a su lado derecho, le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se pregunta, ¿acaso aquel le dijo el Señor, desciende de la cruz y bautízate para que estés conmigo? Sí, han leído esa escritura, hermanos. Pues como no se le dijo así, entonces, si alguien quiere hacerlo, pues está bien, bautícese, pero si no, no es necesario. Levante su mano, diga, recibo al Señor Jesús como mi Salvador y tienes vida eterna. Gloria a Dios. Y a veces pensamos, ¿será así como dicen aquellos o será así como dicen los hermanos aquí? ¿Qué será? ¿Verdad? Porque la mente se confunde con muchas ideas y enseñanzas que se habla a veces. Gloria a Dios. Pero aquí el Señor dijo, el que no naciere de agua, termina, y del Espíritu, pero el punto es del agua que se refiere del bautismo, no puede entrar en el reino de los cielos. La importancia de ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora explico, hermano, lo que dice aquí en Lucas 23, 24, es 23, 24, a ver si no me equivoco, hermano. Si no es ahí, mejor. ¿Mande? 24, 24. O es de cierto te digo, dice 24, 24 dice el hermano. Gloria a Dios. Es 43, hermanos.
Es 23:43. El 42 es donde dice que, y dijo el Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y luego el verso 43 dice que, entonces el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá, así dice. Y es verdad, allí no dice que aquel descendió y se bautizó. Tampoco no dice que el Señor le dijo que si no era bautizado no podía ser salvo. No dice. Pero ¿saben qué, hermanos? La explicación de esta escritura es que esto que hizo el Señor con este caso que digamos, no es un mandamiento. No lo mandó el Señor, vayan y hagan así con todos. ¿Sí me explico? No es un mandamiento. Cierto, el Señor hizo así con aquel, porque el mismo Señor, ahí estaba la salvación. El Señor, dice la palabra del Señor, que Él es la vida, dice. Él es la resurrección, dice. Él es la luz. Él es el mismo Señor Jesús, es el mensaje, es la vida. No tenía necesidad de que cuando Él estaba, ahí estaba la vida. Pero así hizo con aquel. Mas en cambio el mandamiento que dio después de eso es que se hiciera con el resto del pueblo, es que recibir la palabra del Señor, recibir el bautismo en su nombre para recibir el perdón de sus pecados. Ese es el mandamiento. Por eso leímos 4 escrituras donde el Señor confirma por medio de sus apóstoles, confirma su palabra, su mandamiento de la importancia de ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿qué decimos? Estamos confirmados de que es importante recibir el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Ajá. Creímos, oímos la palabra del Señor, creímos su palabra, pero ahora es importante recibir el bautismo en su nombre. Por eso estamos leyendo que cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, está hablando de un solo nombre. Y por eso nos confirma lo que dice Lucas, en su nombre. ¿Por qué? Porque eso, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, es un nombre, es en su nombre. Y ahora nos confirma el apóstol Juan cuando dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ajá. Si tenemos oportunidad de ser bautizados y rehusamos, entonces no podemos usar el ejemplo de aquel que estaba colgado. ¿Por qué? Porque aquel estaba colgado. En cambio, tú y yo no estamos colgados. Aquí tenemos la oportunidad de recibir el nombre del Señor siendo bautizados en su nombre. Sí, gloria a Dios. Amén. Ahora, enseguida voy a leer aquí. Gloria a Dios. Dice, la explicación nos dice así: poniendo por obra el mandamiento. Después de lo brevemente explicado con respecto a la autoridad doctrinal de los apóstoles, o sea, de la escritura que citamos, ahora dice: ningún profesante cristiano sincero podrá a buena conciencia desconocer y mucho menos negar que fue el Espíritu Santo el que los inspiró y los movió para que pusieran por obra el mandamiento que el Señor les dio con respecto al bautismo en agua. A justicia delante de Dios debemos de reconocer que ellos fueron los que interpretaron correctamente la ordenanza dada por el Señor. Ellos, por su parte, estando bien conscientes, los que anduvieron con el Señor, como también Pablo, quien fue llamado después, de la importancia del mandamiento del bautismo en agua que recibieron por ordenanza divina. Cada uno en su tiempo correspondiente lo puso por obra. La primera ocasión fue en aquella fecha, hasta ahora ya universalmente famosa entre el cristianismo gentil, de la celebración de la fiesta judía de Pentecostés en Jerusalén.
Ahí el Señor empezó a poner por obra lo que ya antes había anticipado, diciendo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hablando de la identidad de Él mismo, dice Mateo 16:18. Ahora dice: cabe hacer claro aquí que la iglesia no nació en aquel día de Pentecostés como comúnmente se enseña, pues fue más bien en esa fecha cuando el misterio de los siglos fue sacado a la luz y la iglesia empezó a ser edificada cual un edificio espiritual universal. Segunda de Timoteo 1:10, Efesios 2:20, donde dice que Efesios 2:20 que edificados sobre este fundamento, siendo la principal piedra, no, sobre este fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora dice, los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles nos da razón y una forma tan suficientemente extensa de los acontecimientos de aquellos días, que no hay lugar para la confusión. Reunidos los apóstoles y el resto del pueblo, acabando de experimentar la poderosa manifestación del Espíritu Santo, leemos que se allegaron a ellos un gran número de judíos que habían venido de diferentes naciones y estaban maravillados viendo aquella manifestación. Fue cuando entonces el apóstol Pedro, respaldado por sus compañeros, los demás apóstoles, se puso en pie delante de la multitud y empezó a predicar aquel primer mensaje evangélico de la era de la gracia. Al terminar su predicación, un gran número de los judíos presentes fueron compugnados de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:37 al 39, es la cita que se nos da. Y ahora dice: y todos los demás apóstoles estuvieron de acuerdo con lo que el apóstol Pedro ordenó al pueblo. Gloria a Dios. Vamos a leerlo aquí, hermanos, en Hechos, para que miremos cuando este mandamiento se empezó a ponerse por obra. Dice así que gloria a Dios. Capítulo 2. El mensaje que leímos, o las escrituras, las primeras 4 escrituras que leímos, hermanos, o más bien las primeras 3 escrituras que leímos en los evangelios de lo que es Mateo, Marcos, Lucas, dejemos que en qué tiempo o cuándo les dio el Señor ese mensaje a los apóstoles, ese mandamiento. Gloria a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo se les dio ese mandamiento? ¿Cuando el Señor empezó su ministerio, o cuando estaba al medio, o cuando ya se terminó su ministerio? Gloria a Dios. Cuando iba a ascender ya. Ya murió, resucitó, dice, se manifestó a ellos. Por eso lo que leímos en Lucas 24 dice que ellos iban caminando, 2 de ellos iban caminando en el camino de Emaús, que se llama Emaús, y ahí se le apareció el Señor y dice que se les acercó a ellos y les preguntó: ¿qué pláticas son esas pláticas que tenéis? Y no lo reconocieron, dice. ¿Por qué? Porque ya había resucitado, ya murió, resucitó. Pero ahí sigue explicando que llegó este último momento en que les dio el mandamiento y ascendió, fue ascendido. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que estamos platicando.
Las tres escrituras que leímos en los tres evangelios primeros, decimos que ese mensaje, el Señor, este mandamiento, el Señor les dio a sus discípulos o apóstoles ya para ser ascendido. ¿Sí, sí me explico, hermanos? Ajá. Ahora, llegó el momento de imponerse por obra ese mandamiento. Y es lo que miramos aquí en el capítulo 2 de los Hechos, verso. Primero vamos a mirar aquí en el verso 12, dice, verso 12, capítulo 2, verso 12, 13 al 14, vamos a leer. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? O sea, los que habían reunidos en Jerusalén. Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Y el verso 14 dice que cuando los que venían de todas partes del mundo llegaron a Jerusalén, el Espíritu Santo se había derramado sobre los discípulos, sobre los apóstoles y discípulos. Y unos dicen que se quedaron maravillados, ¿qué es esto? Pero ¿qué hacían otros? Dice, otros estaban burlando, estos están borrachos, no es otra cosa. Pero no estaban borrachos, sino era el Espíritu Santo que se había descendido sobre ellos. Ajá, así dice. Pero unos estaban burlándose, decían, estos o que están llenos de mosto o están borrachos. Pero ahora el apóstol dice aquí, el verso 14, entonces Pedro, el apóstol Pedro, poniéndose en pie, solito, ¿se puso de pie solo? No, con todos los demás, sus compañeros los apóstoles, con los 11. Ajá. No fue el apóstol Pedro solo el que cuando se empezó a poner por obra el mandamiento que recibieron por el Señor antes de ser ascendido, sino que allí dice que él y con sus 11 compañeros, con los 11 dice, ¿verdad? Ajá. Poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El que estaba hablando era el apóstol Pedro, pero estaban con él los demás. Dice que se puso de pie junto con los demás. Quiere decir que los demás también se pusieron de pie con él y habló el mensaje. Y una de las cosas que dice aquí es en el verso 16, dice, 15 y 16 vamos a leer, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Por cierto, la hora tercia del día en el pueblo, gloria a Dios, ¿cómo? En el tiempo judío es a las 9 de la mañana. Es conforme a nuestro horario. Pero aquí dice como la hora tercia, que es la hora 3 del día. Mas esto es lo que fue dicho, dice, por el profeta Joel. Y ahí empieza a explicar todo lo que ya había sucedido, pero uno de lo que dijo el profeta Joel, una de las profecías, es en el verso 21. Si tienen el verso 21, hermanos. Allí dice, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ajá. El apóstol Pedro empezó a explicar, mira, todo esto empieza a explicar 17, 18, 19, 20, todo esto que mira es por la profecía del profeta Joel. Pero el verso 21 dice un punto del nombre, dice, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo, dice. Gloria a Dios. Y si leemos aquí lo que dice Joel 2, 2:32. Aleluya, gloria a Dios. Joel, capítulo 2.
verso, creo que es 32. Gloria a Dios. Joel está al último de los... Dice en Joel que será que todo aquel que invocare, si lo leemos como dice ahí, el nombre de... Gloria a Dios. Es verso 32, dice, y será que cualquiera que invocare el nombre, si lo leemos ahí como dice allí, dice, ¿cómo dice en su Biblia, hermanos? El nombre de Jehová, si lo leemos como está, será salvo, porque en el nombre, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales el Señor habrá llamado. Y el apóstol Pedro cita esta escritura y dice, y será que cualquiera que invocare el nombre, gloria a Dios, de Jehová, será salvo. ¿Y ustedes qué piensan, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pedro no dijo Jehová? Gloria a Dios. ¿Por qué cambió este nombre? Porque aquí dice Jehová, gloria a Dios. Así dicen algunos, ¿verdad? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque ustedes también, si alguien les pregunta así, ya puedan pensar, por eso dice así. Porque a veces la persona o alguien tiene esta duda y nos dice, pero ¿por qué aquí dice Jehová y acá ya dice Señor? Gloria a Dios. Mire, hermanos, para empezar, el profeta Joel no dijo Jehová porque ese nombre todavía no se inventaba para ese tiempo. ¿Saben cuándo se inventó el sobrenombre Jehová? Eso se inventó hasta el año 1518, después de la era cristiana. Este nombre todavía no se inventaba. El nombre que se conocía en ese tiempo era el nombre original. Si ustedes se acuerdan del nombre original de Dios, hermanos, que son 4 consonantes, impronunciable, que no se pronunciaba. Gloria a Dios. Todavía no se, más bien en ese tiempo no se pronunciaba el nombre del Señor porque eran consonantes, 4 consonantes. Y una vez que vino el hermano Shlomo en Israel, en Salinas, yo lo estaba escuchando que estaba diciendo que en ese tiempo, en la antigüedad, cuando se copiaba, dice, una parte de la escritura o de la ley de Dios, cuando llegaban, dice, donde estaba el nombre, las 4 letras consonantes, decía que cuando el que iba escribiendo, escribía una letra y luego se purificaba en el agua, luego volvía a escribir otra letra y volvía a purificarse. Cada letra que va escribiendo tenía que purificarse porque es lo más sagrado, el nombre más sagrado para el judaísmo es el nombre, ese nombre YHWH. Pero el nombre Jehová todavía no se inventaba, faltaba mucho tiempo para que se inventaba, porque se inventó o se empezó a usar oficialmente hasta el año 1518 después de la era cristiana. Gloria a Dios. Por eso aquí posiblemente lo que dijo Joel aquí es Adonai o Elohim, porque también la historia dice que después que el pueblo judío regresó de la cautividad babilónica, de allí dice, dejó por completo de pronunciar los consonantes. ¿Y se acuerdan cada cuándo se pronunciaba ese nombre de los 4 consonantes, hermanos? Antes de eso, una vez al año, dice, en el lugar santísimo. El sumo pontífice era el que pronunciaba ese nombre en el lugar santísimo, pero una vez al año. No es cada vez que van al templo, como nosotros cada vez que venimos pronunciamos el nombre del Señor. Ellos no. Una vez al año en el lugar santísimo. Pero dice que después de la cautividad babilónica, ni aun eso ya no lo pronunciaron, ni en el lugar santísimo. Ya dejaron de pronunciarlo, ni para copiarlo. Dice que ya no copiaban el nombre, sino cuando llegaban donde estaban las 4 letras consonantes, se ponía Señor Adonai o Elohim. Por eso cuando el profeta Joel dice aquí, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová,
Dije que no dijo Jehová. ¿Por qué, hermanos? ¿Una razón? Todavía no se inventaba. Esa era una razón. Dije que ¿qué año se inventó el nombre, sobrenombre Jehová? En el año 1518. Todavía faltaba mucho tiempo, ¿verdad? Joel, profeta, vivió muchos años antes de la venida del Señor, de la manifestación de Dios en carne. Y este sobrenombre se inventó muchos años después. Por eso estamos hablando que se inventó en el año 1518 después, el nombre Jehová. Y eso es simplemente revisar la historia, no es muy difícil. Revisar eso es revisar la historia y nos damos cuenta que sí, así estaba. Ajá. Ahora, por eso aquí lo que usó el profeta Joel posiblemente sería Adonai, que quiere decir Señor, es el nombre. Por eso el apóstol Pedro aquí cuando cita esta escritura, aquí dice claro, en el libro de los Hechos dice, verso 22 dice, no 21, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. El nombre del Señor será salvo. Y así, por eso aquí nos dice que el profeta Joel, hablando de lo que en su tiempo era solamente la promesa de la futura salvación por gracia, dice, y será que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo, lo que leímos aquí en Joel 2:32. Y hoy todos los conocedores de la Biblia sabemos que en el nombre al que se refiere el profeta no es, dice, ni el nombre original de los 4 consonantes que ya mencioné, mucho menos Jehová, que ni nombre es, sino que se refería, dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Ese es el nombre. Ajá. Que se refería al profeta Joel, es el nombre de Jesucristo el Señor. Y ahora dice aquí en el verso, ¿qué verso leímos, hermanos? Primero. Gloria a Dios. Que Hechos capítulo 2, pero ¿qué verso estábamos leyendo? ¿Mande? 21. Gloria a Dios. Sí, para que no se pierdan, porque si yo sigo leyendo y ustedes ya se quedaron en el camino, pues no se vale, ¿verdad? Necesitamos ir juntos. Gloria a Dios. Ya si están aquí conmigo, entonces seguimos leyendo. Saben que estamos leyendo el verso 21. Ahora continuamos con el verso 37. ¿Ya tiene el verso 37, hermanos? Dice, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y luego dice el verso 38, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pedro con sus 11 compañeros, dice, los otros apóstoles pusieron por obra o cumplieron con el mandamiento que el Señor les dio. Lo que leímos, ¿a dónde, hermanos? Primer evangelio, Mateo, ¿qué? 28:19. Luego leímos otra escritura en Marcos, ¿qué capítulo era? 16:15 al 16, ahí leímos otra escritura. Y luego leímos otra, ¿en dónde, hermanos? Lucas 24:47, donde dice que el arrepentimiento en su nombre. Ajá. Esas 3 escrituras que el Señor, o esos 3 pasajes donde leemos que el Señor les dio a sus apóstoles ya cuando iba a ascender, aquí llegó su cumplimiento. Empezaron a ponerlo por obra. Y aquí dice que
Pedro les dice el verso 38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del que es Padre, del que es Hijo, del que es Espíritu Santo, es Jesucristo, el Señor. Por eso leímos Isaías 9:6, que el mismo Señor Jesús era como hijo, era hijo o es hijo, y también es el mismo Padre eterno, es Dios manifestado en carne. Ahora dice, para perdón de los pecados. Aquí explica para qué es el bautismo. Para el perdón de nuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ahora continuamos. Gloria a Dios. Dice en Hechos capítulo 4. Gloria a Dios. Dice en verso 12, dice, hermanos, tienen el capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación. Salud quiere decir salvación. Porque no hay otro nombre, dice, debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre, dice. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿en qué nombre se refería? En el nombre del Señor Jesús. Y ahora dice que cuando después de esto, Felipe, fue un apóstol también Felipe, que dice que se fue para... Aquí en el capítulo 8, libro de los Hechos, capítulo 8, verso... Gloria a Dios. Verso 12 dice. ¿Ya tiene el verso 12, hermanos? Es capítulo 8, verso 12. Gloria a Dios. Búsquelo, hermano, y vamos a leerlo porque es bonito y también es importante leer la palabra del Señor. Es vida leerlo. Luchen con a veces el aburrimiento. Oh, pues sí, ya lo leí la otra vez y lo tengo que leer otra vez. No, no es necesario. Yo ya sé que ya está. No, si vienen así su pensamiento, luchen contra ese pensamiento. No, la palabra del Señor es necesario leerlo, mirarlo, saborearla y luego creer lo que dice la palabra del Señor. Es condicionar nuestra mente, nuestros sentimientos para que entre en la palabra del Señor, porque es nuestra fuerza, hermanos, es nuestro poder. Por eso cuando el espíritu, el diabólico, o cuando dice que le llegó al Señor y le dijo en las tentaciones, pero la expresión que usó el Señor fue, escrito está, dijo. Escrito está, y citó la escritura. Gloria a Dios. Y a veces nosotros pues medio que tenemos una idea que así dice la palabra del Señor, pero no sabemos a dónde dice y ni sabemos exactamente cómo dice. Gloria a Dios. Por eso es necesario leerlo y creer lo que dice la palabra del Señor y retenerlo. Así dice capítulo 8, verso 12 dice, mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice, ¿cómo se bautizaban cuando creyeron el evangelio del reino de Dios por labios de Felipe? En el nombre, dice, de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y si saben a dónde fue esto, hermanos? Este lugar fue en Samaria. ¿Y saben quiénes son los samaritanos o quiénes eran? Eran mixtos, se reconocía como el pueblo mixto, porque venían de descendencia judía, pero también de gentiles. O sea, son judíos que se mixtearon con los gentiles, y de ahí viene esa descendencia que se conoce
de los samaritanos, de ahí vienen los samaritanos. Por eso dice allí cuando aquella mujer le preguntó al Señor, el Señor le dijo, dame de beber. ¿Y qué le contestó la mujer? Dice, gloria a Dios. Así esa mujer le dice al Señor, está aquí en capítulo 4, verso, gloria a Dios, es el Evangelio de Juan, capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice que llegó el Señor y le dice, verso 9 dice, porque el cierto es donde dice, dame de beber, le dice el Señor, pero el verso 9 dice, y la mujer samaritana le dice, ¿sí tiene el verso 9, hermanos? Amén. Capítulo 4, verso 9 dice, y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, dice, siendo judío, me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana. Porque dice, porque los judíos no se trata con los samaritanos. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque los samaritanos ya no son judíos 100% natural, que digamos, sino que los samaritanos venían de descendencia judía y también de descendencia gentil. Por eso se le conoce como el pueblo mixto. Pero, ¿por qué decimos eso? Para entender porque hay otras personas que dicen que hay un bautismo para los judíos y hay otro bautismo para los gentiles, dicen. Hay dos bautismos. Pero aquí no encontramos un bautismo diferente que recibieron los judíos y otro diferente que o que es como se bautizaron los mixtos. No hay, es el mismo. Por eso cuando leemos aquí dice que, mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres en el nombre de Jesucristo. Sigue diciendo lo que dice ahí Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, es solamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice, pero sí saben que aquí se refiere del pueblo de Samaria, hermanos. Aquí está en el verso 1, capítulo 8, verso 1, ahí dice que Felipe dice, gloria a Dios. 8:5 dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Así dice, en el verso 1 y el verso 5 habla que esa era en la ciudad de Samaria, ese lugar era en la ciudad de Samaria. Y recibieron la palabra del Señor y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo el Señor. Ahora dice, continuamos más adelantito, dice aquí en el capítulo 10. ¿Sí tienen el capítulo 10, hermanos? Capítulo 10, verso 1 dice que y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Pero ahí dice, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Bien, cuando leemos este capítulo, todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta de todo lo que sucedió. Pero lo que entendemos aquí es que se trata de un hombre gentil. Gloria a Dios. Se trata de un hombre gentil. Cornelio era un hombre gentil, pero más creía y creyó al Señor. Entonces dicen que cuando el apóstol Pedro fue enviado, dice aquí en el capítulo 10, verso 42 dice, hablando del Señor Jesús, dice, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán
perdón de pecados por su nombre, dice. Recibirán perdón de pecados por los nombres o por su nombre. Por su nombre. Porque ni en Mateo no dice los nombres, dice en el nombre. Y ya explicamos, pero aquí dice por su nombre, una vez más, recibirán perdón de pecados por su nombre, dice. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y el verso 45 dice, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, o sea, los judíos convertidos que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que aquí se está tratando con una familia entre los gentiles, ¿verdad? Por eso dice aquí que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén, hermanos, ¿sí se dan cuenta? ¿Quiénes son los gentiles? Gloria a Dios. ¿Alguien no sabe por qué dice judíos y gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo judío son los que vienen de la descendencia israelita, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de esa descendencia. Pero ya los gentiles son los pueblos que no pertenecen a ese pueblo judío por raza, por naturaleza, de sangre que digamos humana. Y en ese caso somos nosotros y todos los demás pueblos alrededor que no pertenecían al judaísmo. Por eso aquí dice que Cornelio y su familia era una familia gentil, pero también dice se derramase el don del Espíritu Santo sobre ellos. Y 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El 48 dice, y les mandó bautizar, ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Así dice. Entonces aquí encontramos que fueron bautizados esta familia gentil. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Entonces, miramos los samaritanos, miramos también los judíos natural, miramos también aquí gentiles bautizándose en el nombre del Señor Jesús. Por eso no hay duda en nosotros de que podamos pensar, tal vez sí es cierto que un nombre una forma es para los gentiles y otra forma es para los judíos. Gloria a Dios. A lo mejor ustedes no han oído, hermanos, pero sí, yo sí he oído y sí he topado también con algunos creyentes en la misma palabra del Señor que sí dicen así. Este bautismo es para los judíos y este es para los gentiles. Cuando dice ahí Mateo, ahí dice claramente, doctrinad a todos los gentiles. Y acá dice en Hechos que está hablando directamente con los judíos. Eran los que fueron bautizados en ese nombre, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, estamos leyendo, estamos tratando de confirmar nuestra mente, más bien estamos confirmando nuestra mente con la misma palabra del Señor, que no hay dudas, que no vamos a hallar en la palabra del Señor una forma, 2 o 3 formas de bautismo, es solamente una fórmula, que es en el nombre de Jesucristo el Señor, para tanto judíos, samaritanos, gentiles. Por eso dice aquí que también dice, y les mandó bautizar, en el verso 48, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. Ahora dice que sigue hablando aquí en el capítulo 19. Gloria a Dios. Ya tiene el capítulo 19, hermanos.
Verso 1 dice así, 19, verso 1. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas en las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando ciertos discípulos, y díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Aquí está hablando otra vez. La palabra del Señor nos dice que se encontró el apóstol Pablo con unos discípulos, pero ¿en qué? Ya estaban bautizados. ¿En qué estaban bautizados? Dice aquí, ellos fueron bautizados por Juan Bautista, por eso dice en el bautismo de Juan. Y el verso 4 dice: y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Dice: oído que hubieron esto, fueron bautizados. ¿En qué nombre dice? En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ellos ya estaban bautizados en el bautismo de Juan, ¿verdad? Porque ven que Juan dice que yo os bautizo con agua, pero el que viene tras mí os bautizará con Espíritu Santo y en fuego, dice. Ajá. Pero aquí dice que aquellos ya estaban bautizados en el bautismo de Juan, pero cuando hubieron esto, oído que hubieron esto, dice, fueron bautizados otra vez en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por eso estamos diciendo, hermanos, que está confirmado, estamos confirmados, nuestra mente, nuestro corazón está confirmado que el bautismo es uno y es solamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si alguien no estaba muy bien confirmado, pues confirme su mente por la palabra del Señor, lean. Y también creo que hermano Felipe Nava decía una ocasión que habló con alguien, dijo: búscame una escritura que diga donde dice que fueron bautizados en 2 o en 3 nombres, y pues yo también me voy a bautizar, pero no busque mucho con que encuentres una, dijo el hermano, con aquel hermano que estaba creyendo que era necesario 3 nombres, pero no vamos a hallar ni uno donde diga que sí fueron bautizados en 3 nombres o en 2 nombres o en otra forma que no sea en el nombre del Señor Jesús. No hay. En la palabra de Dios no va a haber, porque no hay tal enseñanza. Ahora dice aquí en Hechos, no es Efesios, capítulo 4. Gloria a Dios, verso 5 dice. ¿Ya tienen el verso 5, hermanos? Dice así: un Señor, una fe, un bautismo, dice. Dice un Señor. ¿Quién es ese Señor? El Señor Jesús. Él es un Señor. Pero dice una fe. ¿La fe en qué? En el nombre del Señor Jesús. La fe en el Señor Jesucristo. Es el único Salvador del mundo. Y luego, ¿qué más dice? Un bautismo. Ajá. No vamos a encontrar que un bautismo es para los gentiles, otro bautismo para los samaritanos, otro bautismo para los judíos. No vamos a encontrar eso en la palabra del Señor. Es solamente un bautismo para todos, para todos los que creyeren en el Señor Jesús. Tampoco no encontramos que se bautizaron cada cierto tiempo, se bautizaron una vez y luego volvieron a ser bautizados en el nombre del Señor, sino es una sola vez también. Por eso es importante tomar en serio el que cree y recibe el bautismo, invoca el nombre del Señor Jesucristo, tomarlo en serio y buscar
todos los días de su vida de caminar con su Señor, con nuestro Dios, porque no es como, pues sí se bautizó y al rato, pues si no le gusta, se puede olvidar de eso y quiere otra vez regresar a buscar a Dios, a ser bautizado. No se puede, no es así, sino que tenemos que buscar al Señor cada día, todos los días de nuestra vida que viviéramos, buscar agradar a Dios y caminar con el Señor hasta que Él nos recoja o venga por nosotros. Gloria a Dios. Y por eso dice aquí dice que un Señor, una fe y un bautismo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que nos explica la palabra del Señor. Y ahora, ya los que quieren más explicación, pues ahí tenemos los libritos allá atrás. Se llama La importancia del bautismo en agua. Léalo otra vez para que no se olviden, no se vayan a olvidar, porque si se nos olvida, pasan los días y ya, otra vez se nos olvida. Lean, siga leyendo. Yo nada más leí las escrituras, pero en el libro hay más explicación todavía de la misma palabra de Dios. Amén, hermanos. Y enseguida quiero leer una parte también de lo que encontramos aquí. El otro estudio que tenemos aquí, gloria a Dios. Por cierto, no ha llegado las maranatas de este trimestre, del mes de abril, no ha llegado, ¿verdad? No ha llegado las maranatas. Gloria a Dios. Tal vez porque todavía no hemos terminado de estudiar el artículo del trimestre pasado, por eso no nos ha mandado la nueva edición. ¿O ya estudiaron la maranata del mes pasado, hermano? Del trimestre pasado. La maranata que llegó en el mes de enero, ¿ya lo estudiaron o todavía no? Gloria a Dios. Entonces no conviene mandar a pedirlos porque todavía no estudiamos lo que ya tenemos. Gloria a Dios. Miren, hermanos, aquí en la maranata tenemos este estudio. Gloria a Dios. Y quiero repasarlo con ustedes. En esta mañana aquí no sé si no tiene maranatas, pero si tiene uno, de todas las maranatas viene este estudio en la penúltima página. Ahí está ese estudio, todas las maranatas del año pasado, del antepasado, del años más atrás, ahí viene. Ajá. Pero dice que voy a leer y voy a tratar de detenerme un poco en las escrituras para que podamos leer juntos. Dice así: la doctrina del bautismo es un tema de importancia capital y se ha considerado como tal durante todos los siglos que han pasado desde que la Iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pues Él mismo dio prominencia a este sacramento cuando lo ordenó, diciendo, y cita la escritura que leímos, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Y por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La escritura que leímos la primera escritura que leímos. Ahora dice, además, él mismo enfatizó la importancia del bautismo encaminándose hasta el río Jordán, donde Juan bautizaba, para ser bautizado, diciendo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Aquí está, ya leímos también esta escritura, el otro servicio anterior. Nuestro hermano nos leyó esta escritura. Y aquí en
En Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 15 dice, 15 dice, pero respondiendo Jesús le dijo, el Señor Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y si leemos desde el verso 13, dice 13 al 15, dice así. Entonces el Señor Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Estamos leyendo verso 13. Ahora el verso 14 dice, mas Juan lo resistía mucho, diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Entonces el verso 15 dice, pero respondiendo el Señor Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan de la explicación de esta escritura, el servicio antepasado cuando lo escuchamos? ¿Es pasado? Creo que es el servicio pasado. Que se nos explicó por qué fue bautizado el Señor. Porque Él también necesitaba el bautismo. ¿Por qué fue bautizado? Gloria a Dios. ¿Mande? Gloria a Dios. Por eso trato de hacerlo recordar, porque a veces escuchamos, pero ya al ratito se nos olvida. Entonces, acuérdense que el Señor Jesús mismo fue bautizado. ¿Pero por qué fue bautizado? Aquí dice, escuchamos para dar el ejemplo y para hacernos entender la importancia del bautismo. Por eso aquí donde estoy leyendo está explicando lo mismo, dice, además dice, el mismo Señor Jesús enfatizó la importancia del bautismo, que es importante. Dice, encaminándose hasta el río Jordán, donde Juan bautizaba para ser bautizado, diciendo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces la explicación es, ¿qué es la explicación, hermanos? ¿Por qué fue bautizado el Señor? Para dar la importancia del bautismo. Por eso, gracias a Dios que yo fui bautizado en el nombre del Señor Jesús, usted fue bautizado, y gracias a Dios que aquí están nuestros jóvenes, los hermanos, que van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesús en este día, porque es importante delante de Dios, es mandamiento de Dios. No es solamente porque nosotros tenemos esa voluntad de hacerlo y lo hacemos, no es así, es mandamiento de Dios y es importante. Por eso ya leímos donde dice que para recibir el perdón de sus pecados, por eso por medio del bautismo es el momento cuando efectúa todas sus virtudes de Dios, de limpiar, perdonar nuestros pecados y hacernos una nueva criatura, lo que dice la palabra del Señor. Ahora dice enseguida, muchos líderes religiosos en el tiempo presente enseñan que el bautismo no es de importancia, contradiciendo así al mismo Señor a quien profesa obedecer y servir. Gloria a Dios. Haciendo lo mismo que hicieron los fariseos y los sabios de la ley, que desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Y la cita es Lucas 7:30. Hace ratito estaba yo diciéndoles, hermanos, y también aquí nos está confirmando de lo que hacen. ¿Qué hacen los líderes religiosos en este tiempo que vivimos? ¿Qué enseñan? Muchos, no todos, pero muchos líderes religiosos, ¿qué enseñan del bautismo? Dicen que no es de algo importancia, dice, no es muy necesario. Por eso yo les estaba diciendo hace rato que hay en este tiempo algunos dicen, levante las manos y diga, yo creo y recibo al Señor Jesús como mi Salvador. Y es todo, no necesita ir al bautismo. Y aquí mismo también, aquí en el artículo nos confirma también lo mismo, que eso hay en nuestro tiempo. Pero la palabra del Señor
ya leímos donde marca la importancia del bautismo en el agua. Otra escritura que leímos para esa confirmación, ¿cuál es, hermanos? Leímos una escritura y les dije, esta es la escritura que nos confirma la importancia del bautismo. ¿Y cuál es esa escritura? Gloria a Dios. No, está hablando del bautismo, pero en el nombre. Pero hay una escritura que dice que, gloria a Dios. ¿Cómo dice? Aleluya. Entonces sí es necesario volver a... Es Juan 3:5, hermanos. Sí. Todas las escrituras hablan del bautismo de la que leímos y dice un punto, pero el que marca es Juan 3:5. Marca que el que no naciere de agua, que se refiere al bautismo, y enseguida dice del Espíritu, ¿qué va a pasar con él? Dice, no puede entrar al reino de los cielos. Allí es donde leímos. Por eso les dije, esta escritura nos confirma de que no es solamente, el bautismo no es solamente un paso de fe, como dicen algunos, sino es importancia, es un mandamiento que Dios nos dio, que por medio del bautismo recibimos esa gracia salvadora, recibimos esa virtud de Dios que se llama perdón de nuestros pecados. Es por medio de ese bautismo entramos a esa etapa o a ese proceso que la palabra de Dios llama nuevas criaturas, lo que dice 2 Corintios 5:19, que no dice que todo aquel que está en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué dice? Nueva criatura es, gloria a Dios. Así dice. Por eso aquí dice, hermanos, que muchos líderes religiosos en el tiempo presente enseñan que el bautismo no es de algo importancia. Ahora dice, pero en fin, este breve estudio no va dirigido a los que fueren contrarios, sino a los cristianos sinceros, quienes con razón limpio y sencillo quieran obedecer la palabra de Dios, obedecer a aquello que ordena el Señor directamente y por instrumentalidad de sus apóstoles, a quienes a su vez autorizó, diciendo, el que os recibe a vosotros, a mí recibe. Así dice Mateo 10:40. A veces no queremos leer las citas, pero no es bueno porque esta es la base del estudio, la confirmación o lo que nos confirma lo que dice la explicación. Ahora dice 10:40, dice, el que os recibe a vosotros, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Por eso aquí dice que obedecer a aquello que ordena el Señor directamente y por instrumentalidad de sus apóstoles, a quienes a su vez autorizó diciendo, el que os recibe a vosotros, a mí recibe. La escritura que leímos aquí, 10:40. Mateo 10:40. Agregamos además que al insistir sobre el tema del bautismo, no es con el fin de conseguir adeptos dice, para cierta o cual denominación u organización religiosa, sino para que el cristiano obediente, sea quien fuere y estuviere donde estuviere, reciba de Dios la plenitud de su salvación. Por tanto, estando claros en estas verdades básicas, pasemos ahora a considerar las siguientes preguntas. Gloria a Dios. Aquí la pregunta dice, ¿para qué es el bautismo? Así dice, ¿verdad? ¿Para qué es el bautismo? Así dice la pregunta. Ahora dice la explicación o la respuesta, conforme a lo que leemos aquí en Marcos 16. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Marcos 16:16. Para eso es el bautismo, para nuestra salvación,
Por eso dice, ¿para qué es el bautismo? El Señor dice, conforme a su palabra aquí en Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado será que salvo, salvo. Ese es el propósito del bautismo. Ahora dice, en el día de Pentecostés el Espíritu Santo dijo por labios de Pedro, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Estamos leyendo Hechos 2:38. ¿Para qué es el bautismo? Dice la pregunta. Primero miramos para ser salvo. Aquí dice Hechos 2:38. ¿Para qué dice aquí, hermanos, es el bautismo? Para el perdón de nuestros pecados. Arrepentíos y bautícense. Una vez que nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre del Señor Jesús, entonces cuando se efectúa esa gracia redentora que dice perdón de los pecados. Hechos 2:38. Pablo, hablando del sacrificio del Señor, dice que se entregó por su iglesia para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua, que quiere decir del bautismo, por la palabra. Efesios 5:26. Gloria a Dios. Los que tienen su Biblia, hermanos, abran ahí, Efesios 5:26. Gloria a Dios, hermanos, gracias a Dios que tenemos muchos materiales, estudio en nuestra mano para confirmarnos lo que dice la palabra del Señor. Aquí está el estudio bien explicado y no es batalloso para entenderlo, porque aquí dice la palabra del Señor y así dice, y por eso es que creemos así y hacemos así. Gloria a Dios. ¿Hechos qué, hermanos? 5:26. No, es Efesios 5:26. Gloria a Dios. Yo pensé que ustedes se iban a dormir pronto, pero yo ya me estoy durmiendo más rápido que ustedes. Gloria a Dios. Así dice Efesios. Gloria a Dios. 5:26 dice. Aquí dice que para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua, que quiere decir en el bautismo, dice por la palabra. Aquí explica una vez más, esta escritura nos explica que el bautismo es para nuestra santificación, para nuestra, dice aquí, limpiándola, o sea, purificación otra vez de nuestros pecados por medio del bautismo. Por eso dice en el lavacro del agua, por la palabra de Dios. Amén. Por eso dice la misma palabra es la que nos limpia, nos santifica, pero también por medio de del bautismo. Por eso dice para santificarla, limpiándola, o sea, purificándonos nuestros pecados en el bautismo. Eso es lo que dice aquí, donde leemos en Efesios 5:26. Una vez más vamos a leerla esta escritura todos juntos. ¿Cómo dice, hermanos? Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua, que quiere decir en el bautismo, por la palabra. Para nuestra purificación de nuestros pecados, para ahora ser una nueva criatura. Para eso es el bautismo. Gloria a Dios. Enseguida dice Pedro, hablando de la salvación de Noé por agua en el arca, dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Esa escritura está en Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21 dice. Aleluya. ¿Cuántos están contentos, hermanos, que estamos en la casa del Señor? Y a lo mejor este día mucha gente se está distrayendo, quién sabe, andan, pero nosotros nos tocó este día estar en la casa del Señor. En nuestro ser físico o nuestra humanidad, pues por rato nos sentimos aburridos, otro rato cansados, otro rato enfadados, pero eso es normal.
Eso no nos extraña porque así es nuestra condición. Entonces nosotros lo que hacemos es forzarlo, ¿verdad? Forzar un poco nuestra condición para que esté aquí. Gloria a Dios. Pero después hay paz, hay gozo, hay satisfacción en el alma porque estamos en la presencia de Dios. Gloria a Dios. En nuestro corazón hay gozo. Amén. No en nuestro como dice la palabra del Señor, en el hombre exterior, en nuestro cuerpo físico, pues hay cansancio, pero en nuestro corazón hay gozo, hay alegría, hay paz. Esa es la satisfacción del alma, estar en la casa del Señor y leyendo su palabra. Esta palabra no es de hombres, es palabra de Dios. Imagínense, hermano, esta palabra ¿de dónde vino? Vino de Dios, es Dios mismo, es Dios la palabra. Por eso dice la palabra que os he hablado es espíritu, son espíritu y son vida. Aleluya. Y dice aquí 3:21, dice, a la figura de la cual, dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Pero la primera frase dice que a la cual, dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Sí, el Señor Jesús es Salvador. Sí, su palabra es la que nos limpia, nos purifica, pero también este es un medio que nos salva por medio del bautismo. Nos salva de nuestros pecados, nos purifica, nos limpia, nos lava de nuestros pecados. El bautismo en el nombre del Señor Jesús. Por eso ya leímos, en el nombre del Señor Jesús es el bautismo. Ahora, enseguida dice, o hace otra pregunta así, ¿cómo se administra el bautismo? O sea, literalmente, ¿cómo se administra el bautismo? Porque en nuestro tiempo hay varias formas que se administra el bautismo. Como cuando éramos niños, pues yo no me acuerdo, pero dicen que me llevaron a la iglesia católica y me echaron creo que, ¿cómo se hace ahí? Un poquito de agua en mi cabeza, creo, y fui bautizado. Ese es un bautismo que se conoce allá. Gloria a Dios. Pero aquí dice cómo se administra el bautismo. Ahora, conforme a la palabra del Señor, vamos a mirar cómo se administra. Pablo nos explica que el bautismo es a la figura del que habiendo muerto es sepultado. Así dice. Romanos 6. 3. Romanos 6. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra del Señor, Romanos 6, capítulo 6, verso 3, dice que, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Y el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo Jesús, Señor, resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así dice. Por eso aquí dice cómo se administra el bautismo. Y cita esta escritura que leímos 6, verso 3 al 4. Y otra vez nos dice también que somos sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él. Dice, de acuerdo con estas escrituras, el bautismo es una sepultura simbólica donde el creyente ya muerto para el mundo, o sea, arrepentido, es sepultado en las aguas y sale de ellas para andar en una nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. Por eso cuando dice que todos los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte. O sea, muerte es simbólico, ya no es literal.
Así que no se asusten los que se van a bautizar porque no se van a morir. Literalmente no. Pero dice, la muerte que se refiere es simbólico, que quiere decir arrepentimiento. O sea que renunciamos, como lo que dice otra vez la palabra del Señor, donde leímos ahí en Lucas 14. La vez pasada dice que renunciar todas las cosas de esta vida. O sea, las cosas que no agrada a Dios. Morir es arrepentimiento, morir es renunciar la vida del mundo, renunciar. Ya no podemos, por eso dice que, como se usa la expresión, ya no podemos tener un pie aquí y un pie allá afuera. Ya no se puede. El bautismo significa muerte simbólico también. Ajá. Se murió uno en el mundo, que quiere decir que renunciar todas las cosas que no es agradable a Dios, que no le agrada al Señor, renunciarlo. Amén. Porque no podemos estar un pie aquí, con un pie aquí y un pie allá afuera. Lo que dice la palabra del Señor cuando el profeta Elías, no, creo que fue el profeta Joel que dijo, el pueblo está en la valle de decisión, dice. No se decide si caminar completamente con el Señor, tampoco no se decide si andar completamente en el mundo. Está entre sí y entre no. Y Santiago el apóstol dice que eso es malo, dice. Ajá. No es el hombre de doblado ánimo, dice, todo el tiempo es inconstante en todo su camino, dice. El hombre que está entre sí y entre no, no es apto para el reino de los cielos, dice también. Por eso dice que cualquiera que toma la mano, o cualquiera que toma el arado en la mano y voltea para atrás, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Ese es apto para el reino de los cielos, así dice. Ese es mi verdadero discípulo, dice. No dice que no es apto para el reino de los cielos, dice. Pero no dice que toma el arado en la mano y lo deja y se va y se regresa. No dice así, sino solamente toma el arado en la mano, pero voltea para atrás, dice. O sea, sigue sosteniendo el arado, pero voltea para atrás. No es apto para el reino de los cielos, dice. O sea, no renuncia a todas las cosas, pues, que no le agrada a Dios. Ajá, y muchas veces no es que no entiende uno de las cosas que no son de Dios, sino que muchas veces nomás porque le trae ese gusto, nomás porque no se decide, nomás por la amistad, bueno, nomás porque no se quiere ponerse en serio nomás, pues. Pero por eso la palabra del Señor dice, no es apto para el reino de los cielos. Ajá, por eso muerte, cuando dice aquí que somos muertos, o todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados ¿en qué dice? ¿En qué? Estamos leyendo el verso 3, hermanos. Miren su Biblia, ¿cómo dice? En su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Arrepentimiento. O sea, renunciar la vida mundana por completamente, renunciarlo. Entonces, para el mundo es que ya no vivimos para el mundo. Y dice el canto mixteco, dice que, ¿cómo va el canto mixteco, hermanos? Está bonito ese canto también, dice que Yanin tiempo disco gache. Así dice. Así dice. ¿Cómo empieza? No se me puede grabar. Amén. Así dice. Dos veces repite. Shayanindo guña yubi, shayanindo guña yubi. Yanin tiempo disco gache. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo, dice, decidí caminar con el Señor. Y también dice otro himno que cantamos, dice que, creo que ese sí se lo sabe Lucio, dice ese himno, Gloria a Dios, como empieza otra vez. He decidido seguir a Cristo. He decidido
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así dice. Nunca más. El mundo se quedó ya. Gloria a Dios. Y así dice el canto mixteco también, dice: Shayanindo kuñayubi, Shayanindo kuñayubi, ya ni tiempo ni cocayu. Ya sé Jesucristo cuyo, ya sé Jesucristo cuyo, ya ni tiempo ni cocayu. Así dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Ajá. Aleluya. Y nos gozamos con estos signos porque así dice la palabra del Señor. La palabra del Señor lo aprueba porque así dice que cuando dice que, verso 3, estamos leyendo verso 3, en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. O sea, arrepentimiento, renunciando al mundo y ya nunca más volver al mundo porque ahora ya le pertenecemos al Señor Jesucristo. Ajá. Amén. Y ahora dice, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y en otra escritura dice, nueva criatura somos. Ahora, por eso, ¿cómo se administra el bautismo? Dice, cuando vamos a hacer, o cuando el nombre del Señor se invocó sobre cada uno de nosotros, nos tomaron los hermanos de la mano y nos, gloria a Dios, sumergieron en el agua. Yo he visto en la película que unos hacen el bautismo así, ¿cómo se dice? Se sientan y se sumergen. Pero aquí entre nosotros el bautismo se administra que se toma al hermano de la mano y lo sumerge así, acostado en el agua. Ajá. Y alguien pregunta, ¿y por qué se hace así? Es que simbólicamente representa sepultura. Ajá. Sepultura del hombre viejo, el hombre viciado, dice, del error, del pecado. Sepultado. Ajá, simbólicamente es sepultura. Y por eso cuando un cuerpo de un ser querido que partió, cuando vamos a depositarlo en el sepulcro, ¿cómo se deposita ese cuerpo? Así, se acuesta en el cajón y así lo bajan en el sepulcro. Es simbólico, es simbolismo. Ajá, por eso se toma la mano del hermano y lo acuestan en el agua, lo sumergen. Simbólicamente quiere decir sepultura. Ajá. Porque es muerte, es simbólico. Por eso estamos explicando qué quiere decir esa muerte. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es simbólico, pero ¿qué quiere decir muerte? Lo que leemos aquí en verso 3. Somos bautizados en su muerte, dice. ¿Qué quiere decir morir en el Señor? Renunciar al mundo, dejar al mundo. Ajá. Arrepentimiento o renunciar al mundo. Ahora pertenecemos al Señor Jesucristo. Él es nuestro dueño, nuestro autor, nuestro Padre, nuestro Señor. Por eso dice Pablo, no vivo más yo, Cristo vive en mí. Ajá. Por eso dice aquí, ¿cómo se administra el bautismo? Así, de esa forma. ¿Qué significa? Dice, de acuerdo con esta escritura, el bautismo es una sepultura simbólica, donde el creyente ya muerto, que quiere decir arrepentido para el mundo, muerto para el mundo, que quiere decir arrepentido, es sepultado en las aguas y sale en ellas para andar en una nueva vida con Cristo. Amén. Así, citando esta escritura, es la confirmación que nos da la escritura. Ahora, enseguida dice otra escritura así que en Mateo 3:16, donde ya leímos, vamos a volver a leerlo, dice así.
Aleluya. ¿Ya lo tiene, hermanos? 3:16 dice: y el Señor Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Pero la parte que estamos mirando es donde dice: y el Señor Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, o se salió luego del agua. Por eso es que, por lo tanto, el bautismo debe administrarse por inmersión, sumergiendo el cuerpo del penitente completamente en el agua, conforme al dechado que nos marca el mismo Señor, quien entró al río Jordán para ser bautizado. Por eso no creemos el bautismo por, ¿cómo se dice?, rociamiento, que se le rocea algo, un poquito de agua a alguien. Aunque también ha habido caso excepcional, como por ejemplo el pastor Justino cuenta que había personas en el hospital ya estando en sus últimos días, quiere ser bautizado y ni modo de sacarlo, llevarlo al río, o a veces no hay cómo conseguir un tina allí de agua. A lo mejor sé que una ocasión la bautizaron que rociando agua sobre él, sobre ese hermano, porque ya no había manera. Pero lo que dice la palabra del Señor aquí donde leímos es que no creemos el bautismo por rociamiento, sino que es por, dice, sumergirse al agua completamente. Porque leemos aquí en el verso 16 que, y Jesús el Señor, después que fue bautizado, ¿qué dice ahí, hermanos? En el verso 16, ¿qué dice? Gloria a Dios. Es Mateo 3:16. Y subió luego, o más bien subió luego del agua, se salió luego del agua. Eso es lo que nos da de entender. En el río Jordán no dice que lo rociaron un poco de agua del río Jordán sobre él, sino que a lo que dice aquí es que se salió del agua o subió luego del agua, es que entró en el agua, se sumergió en el agua. Ese es el bautismo. Por eso dice, ¿cómo se administra el bautismo? Es por el bautismo debe de administrarse por inmersión, sumergiendo el cuerpo. Sumergiendo el cuerpo del penitente completamente en el agua, conforme al dechado que nos marca el mismo Señor, quien entró al río Jordán para ser bautizado. Por eso dice, y el Señor Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Aquí la escritura que leímos, 3:16. Ahora encontramos otra escritura aquí en Hechos 8:38 y 39. Libro de los Hechos, capítulo 8. Dice que cuando Felipe bautizó el eunuco, gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 8, verso. Gloria a Dios. Aquí tengo, es 38 al 39, hermanos. 8, 38 al 39. Aquí dice el verso 38, así que, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y no le vio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. Entonces la pregunta es que ¿cómo se administra el bautismo? Conforme a lo que miramos en Mateo, es a sumergirse al agua, es por inmersión. Conforme a lo que miramos también aquí en
lo que dice Romano es sepultura, simbólico. Conforme también lo que estamos leyendo aquí, hermano, es que aquí en el verso 38 dice que descendieron ambos al agua. Así dice su Biblia, hermanos. Lean porque es la base de nuestra fe. Si alguien te pregunta, ¿y por qué te metes al agua completamente? ¿Por qué no se le rocía un poco de agua y es todo? Aquí está la palabra del Señor, dice que descendieron al agua, ambos al agua. Ajá. Y luego dice, después que descendieron al agua, Felipe y el eunuco bautizóle. Y el verso 39 dice, sigue diciendo el verso 39, ¿cómo dice, hermanos? Y como subieron del agua, se salieron del agua, pues. Ajá. Así que aquí no da de entender que no dice de ninguna manera que se le roció algo de agua o un bote de agua o un vaso de agua. No, es que entraron en el agua y se salieron en el agua. Por eso creemos el bautismo se debe de administrar por inmersión, dice, o sumergirse completo el cuerpo en el agua. Ese es el bautismo que se administra. De esta forma se administra el bautismo. Amén. Enseguida dice, ¿qué nombre se invoca en el bautismo? Gloria a Dios. Y esto ya creo que fue lo primero que ya estudiamos. ¿Qué nombre, hermanos, se invoca en el bautismo? En el nombre del Señor Jesús, comenzando con el cumplimiento del mandamiento dado por el Señor. ¿En qué verso leímos? ¿En qué escritura? Gloria a Dios. Sí, ese es el mandamiento, pero su cumplimiento, cuando empezó su cumplimiento. Hechos 2:38. Miramos que fue invocado el nombre del Señor Jesús en los que fueron bautizados, o se invocó el nombre del Señor Jesús sobre ellos cuando fueron bautizados. Y encontramos otra vez que los samaritanos, decimos que ¿en qué nombre fueron bautizados los samaritanos? En el nombre del Señor Jesús, conforme la escritura que leímos. ¿Qué capítulo, hermanos, leímos escritura? Gloria a Dios. 8. Es Hechos, capítulo 8, verso ¿qué? 12. Gloria a Dios. Amén. Allí leímos, miramos que los samaritanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, leímos otra escritura, hermanos, donde los gentiles también fueron bautizados. ¿En qué nombre fueron bautizados? En el nombre del Señor Jesús. ¿A dónde leímos esa escritura, hermanos? Gloria a Dios. ¿10 qué? Aleluya. 43. O 48 leímos capítulo 10 y leímos verso 1 y 2, pero del bautismo se refiere hasta el 47, el 48. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús los creyentes gentiles como nosotros, que no pertenecen al pueblo judío natural. Pero fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por ahí la pregunta dice, ¿qué nombre se invoca en el bautismo? Es en el nombre del Señor Jesús. Leímos también ahí donde dice que fueron bautizados los que ya estaban bautizados en el bautismo de Juan. ¿En qué nombre fueron bautizados? En el nombre del Señor Jesús otra vez. Pero ¿se acuerdan dónde está esa escritura, hermanos? Gloria a Dios. Hechos 19, capítulo 19, verso 1 al 5 leímos, ahí está la escritura. Fueron bautizados otra vez, porque ya estaban bautizados en el bautismo de Juan, pero esta vez el apóstol Pablo les dijo que los bautizó en el nombre del Señor Jesús, fueron bautizados, dice. Y ya por último leímos otra escritura que está ahí, donde dice que hay un solo bautismo, una fe. Gloria a Dios. Efesios 4:5 dice que un Señor, una fe y un bautismo. Por eso dice la pregunta, ¿qué nombre se invoca en el bautismo?
estamos seguros, confirmados que es en el nombre del Señor Jesús. Por eso dice Hechos 4:12, dice, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, porque en ningún otro hay salud, dice, no hay. Ajá. Si tan siquiera encontremos una escritura donde diga que hubo ciertos discípulos que se bautizaron en otra fórmula, en otra manera, pero no hay, solamente es en el nombre del Señor Jesús, conforme al cumplimiento de las profecías. Bien, ahora dice, y gloria a Dios. Bueno, pues continúa otra pregunta más. ¿Para quién es el bautismo por inmersión, invocando el nombre de Jesucristo el Señor? Y es lo que ya estudiamos primero, al principio. Bien, hermanos, gloria a Dios, estamos contentos que aquí estamos, como estaba diciendo hace rato, hermanos, estamos contentos primero porque estamos en la casa del Señor. Estamos contentos porque hoy va a haber bautismo, estamos contentos. ¿Por qué contentos? Porque estamos mirando la mano de Dios, la obra de Dios, que obra, todavía sigue obrando. La misericordia de Dios todavía sigue llamando a los que han de ser salvos. Amén, hermanos. Y también estamos muy contentos que llegaron los hermanos. Aquí está hermano Marcelo y allá están otros hermanos que igual que vienen de Santa María, y todos hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios que ustedes propusieron su corazón de estar aquí. Y aquí estamos en la casa del Señor, y aquí yo voy a parar aquí porque llegó el hermano y no sé, alguien más también nos va a platicar la palabra del Señor en esta mañana. Aprovechar el tiempo. Gloria a Dios.